Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este lunes 13 de enero. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum junto a miembros de su gabinete presentaron ante empresarios el Plan México, una estrategia que busca consolidar al país a nivel regional en materia económica y de bienestar social con uno de los objetivos clave, hacer de México una de las principales potencias mundiales para 2030. Los mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Quisiera yo responder a una pregunta. ¿Qué es el Plan México y por qué estamos aquí? Meses de trabajo encabezados todos por la doctora Claudia Sheinbaum para tener lo que podría yo denominar como la carta de navegación de México para la nueva era que vamos a enfrentar. Se dice fácil, pero hemos venido trabajando hace 6 meses. Entonces, es un gran ejercicio este plan de trabajo conjunto, de buena fe y de compromiso por México. Es una gran noticia, porque no se ha elaborado en las oficinas públicas nada más, se ha elaborado por todas y todos los que estamos aquí. Lo que sigue de aquí son decisiones de política pública en materia comercial, política industrial y lo que corresponda hacer en el marco del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. Cuando les digo que no duden en que sus empresas, sus trabajadores, sus familias y México va a salir adelante en 2025, no lo digo porque subestime pues las posibles consecuencias de políticas arancelarias o migratorias de Estados Unidos. Lo digo porque tengo la certeza de que las empresarias y los empresarios en México saben superar retos. La idea es que entre todas y entre todos seamos parte de esta visión del México del presente y del México del futuro. Y por eso le llamamos Plan México, que en realidad es una visión del desarrollo de nuestro país, crecimiento económico sí, pero sobre todo de bienestar para nuestro pueblo y de beneficio para todas y para todos. Hemos llegado al nivel de tener contabilizados 277,000 millones de dólares de inversiones que quieren llegar a México. El objetivo entonces pues es seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Y nuestro objetivo es disminuir pobreza, desigualdades, pero que cada uno de los mexicanos y mexicanas sepa que hay plan, que hay desarrollo, que frente a cualquier incertidumbre que venga en el futuro próximo, México tiene un plan y está unido hacia adelante. En otro tema, integrantes de la Asociación Civil Defensores AC denunciaron ante el INE a las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres por supuestos actos anticipados de campaña. En la denuncia solicitan al INE que investigue si han utilizado recursos públicos para promoción de candidaturas y que dicte medidas cautelares para eliminar publicaciones que llamen explícitamente al voto en redes sociales. Sobre el tema, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que esta es la primera denuncia recibida sobre actos anticipados de campaña y servirá para fijar las reglas que deben seguir los aspirantes. Respecto al presupuesto para la elección, detalló que el gobierno federal no ha depositado los primeros 800 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial, pero destacó que los recursos serán destinados a aumentar el número de casillas y a fortalecer el nuevo sistema de resultados la noche de la elección, ya que no habrá conteo rápido. Por otro lado, Tadei rechazó la narrativa de la JUFET al advertir que las personas que decidan participar como funcionarios de casilla podrían incurrir en responsabilidades penales. La consejera presidenta negó contundentemente que haya sanciones para quienes apoyen la jornada electoral. Me parece una narrativa perversa y el colmo de la perversidad que se intente siquiera acercar a amenaza de que los ciudadanos y ciudadanas no pueden participar en el proceso electoral como funcionarios y funcionarias de Castilla el día de la jornada electoral. El absurdo más extremo, llegar a pensar que los funcionarios y funcionarias que van a participar, porque es un hecho que van a participar con nosotros, correrían algún riesgo. Falso, totalmente. En respuesta, la JUFET argumentó que su advertencia se sustenta en la Ley de Amparo y el artículo 107 de la Constitución al establecer obligatoriedad de cumplir las suspensiones dictadas por los tribunales. Recalcó que su intención es proteger a la ciudadanía de posibles vulnerabilidades jurídicas e insistió en que no se trata de una postura perversa, sino de una advertencia legítima en defensa del Estado de Derecho.
Mientras que la Suprema Corte, en sesión privada, rechazó ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar sus actividades luego de que las frenara en acato a 2 suspensiones definitivas, por lo que se abre la posibilidad de que el comité no pueda presentar a los candidatos seleccionados para jueces, magistrados y ministros. Y es que la fecha límite para entregar la lista es el 7 de febrero. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje en el Zócalo de la Ciudad de México por sus 100 días de gobierno. Vamos a analizarlo y vamos a analizar también lo que ha acontecido en este inicio del sexenio. Le agradezco a la senadora de Morena, Andrea Chávez, a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, a Damián Cepeda, exdirigente nacional del PAN. Bienvenidas, bienvenido. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, un gusto acompañarlas. A ver, comencemos de un modo primero general y luego ya nos vamos por rubros como la seguridad, como la economía y como la salud. Pero si nos vamos a lo que dijo ayer la presidenta, a lo que enumeró en las acciones, Andrea, ¿qué destacas de estos 100 días? Pues mira, una vez más queda en manifiesto que somos el movimiento político y social más grande de América Latina. Desbordamos nuevamente el Zócalo capitalino. Somos el único movimiento al interior de la República que puede hacer esto una y otra vez, ahora de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y esto es solo una muestra de un dato revelador que nos pues compartieron algunas casas encuestadoras, que es que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo llega a 100 días de su gobierno con un 80% de aprobación. Esto quiere decir que 4 de cada 5 mexicanas y mexicanos le respaldamos su política de gobierno, respaldamos su plan, respaldamos a su gabinete, respaldamos sus acciones, y en ese sentido me parece que llega muy fortalecida a estos 100 días de su gobierno, pero también pues yo creo que se va a ir consolidando esta aprobación porque la doctora pues ha cumplimentado muchas de las promesas que hizo de cara al pueblo de México en el pasado proceso electoral en distintas materias: educación, seguridad, salud, bienestar y otras. Me parece importantísimo recalcar que fue una fiesta democrática, que las mujeres estamos muy orgullosas de tener a la doctora por primera mujer presidenta de México. Jackie. Es que de verdad quisiera vivir en ese mundo en el que están viviendo ellos, porque sí vimos el gran evento y todo muy bonito y el acarreo y el concierto, y yo me pregunto cuánto dinero costó del erario público, sí, del impuesto que usted y yo pagamos. Pero bueno, hablando de los 100 días, Andrea, 100 días y ya hay 7,000 homicidios dolosos en el país. 100 días y ya hay 75 masacres. 100 días y los niños, 1 de cada 3, sigue sin vacunación completa. 100 días y todavía la gasolina está a 27 pesos. No sé con cuánto llenes tu camioneta blindada, pero los que tenemos cochecito normal, pues sí nos cuesta ya bastante la gasolina, y en casa lo pueden decir. 100 días donde no hemos visto nada más que pleitos entre Morena, que si Adán Augusto con Monreal, omitiendo y pasándose por el arco de triunfo las proposiciones de la presidenta. Y también me llamó la atención algo del discurso de la presidenta. La reforma, lo que pretende reformar de la ley antinepotismo. ¿A quién se refería? A los Batres, a las alcalde, a la Salgado Macedonio, ese presunto violador al que le alzaste la mano. ¿O a quién? Pero bueno, ya veremos si Morena respalda esa ley antinepotismo que ellos mismos están repitiendo. Rápidamente, antes de pasar, ¿quieres responder algo? Pues mira, simplemente yo decirte que cuando la oposición no tiene nada que decir sobre los datos, que es información pública, exacto, tasas que se han ido mejorando en materia de empleo, en materia de seguridad, en materia de percepción de seguridad, en distintas materias, atacan a las personas con el mismo anecdotario de siempre. Yo lo que les puedo decir es que represento muy gustosa un movimiento que lleva por presidenta de la República a la primera mujer que tiene un 80% de respaldo. Yo les quiero preguntar, qué bueno que hablas de eso. ¿Cuándo Enrique Peña Nieto tuvo un 80% de respaldo? Vamos con... A ver, ¿cuándo Felipe Calderón tuvo un 80% de respaldo? Hablando de que es la primera mujer presidenta. ¿Cuándo Enrique, 100 días, Andrea, todos los presidentes que ustedes miren, ya les decía, si hablan ambas al mismo tiempo no se entiende. 10 segundos. En realidad yo estoy respondiendo los ataques que tú me... Las mujeres esperando una presidenta que asumiera su papel. Muy bien. Pero 100 días y no recibe a las madres buscadoras. Damián Cepeda, adelante, por favor. Gracias.
Fíjate que estuve el fin de semana en un convivio, cumpleaños de mi madre, que le mando un abrazo. Felicitaciones para tu mamá. Y estuve platicando con varias gentes. Les voy a compartir algunas de las anécdotas que me comentaron algunos de ahí, porque estaba una familia de Sinaloa particularmente y me impresionó lo que me contaron y lo quiero compartir aquí en tele. Pero más allá de eso me decían, creo que pierden de vista a veces en las mesas, me decía, incluyéndome, ¿no? Una persona, que más que estar como que uno bien, uno mal, quisiéramos ver cómo podemos resolver los problemas del país. Entonces, a mí me encanta el debate, lo hemos hecho miles de veces, con cada uno de ustedes y todo, pero sí siento que también es importante poner en la mesa, pues, cómo mejorar la realidad en la que estamos. Déjenme dar mi opinión de estos primeros 100 días. Más allá de que sea Claudia Sheinbaum la presidenta, yo soy de los que piensa que en 100 días es muy difícil cambiar un país, sea para bien o para mal. Se pueden sentar bases para bien o para mal, para destruir en el corto o mediano plazo algo, para mejorar en el corto o mediano plazo, pero decir es que en 100 días ya se resolvió la seguridad me parece fuera de la realidad, como también decir que por lo que se dejó de hacer en estos 100 días, pues ya está mal. Pues no, ¿verdad? En todo caso viene una inercia y se anuncian estrategias para poder mejorar las cosas. Cosas buenas, cosas malas. Voy a juntar un poco con el sexenio anterior, porque en efecto yo comparto con la presidenta, es un sexenio de continuidad, así lo anunciaron también, yo creo que no nos podemos sorprender, yo no soy parte de los que piensa o espera que haga algo distinto, ella dijo que iba a continuar el gobierno de López Obrador, creo que cree en ese movimiento, pero yo sí espero que su formación más científica, más académica, de ese tipo de educación, la oriente a resultados y que tenga la capacidad de aceptar cuando algo funciona, seguirlo, y cuando no, cambiarlo. ¿Qué veo bien? Sin duda, derechos sociales, sin duda. Haber hecho los programas sociales derechos me parece acertado. Yo me tocó votar, voté a favor. ¿Existía pensión? Sí. ¿Existía beca? Sí. No eran universales y los crecieron. Yo no les quito. Bien hecho, bien recaudación, bien el aumento del salario mínimo, qué bueno que lo continúen. No ha tenido el impacto que se dice, eso de los millones no es cierto. Hay 196,000 personas registradas ante el IMSS. Hay 20 millones que ganan el salario mínimo, pero están en la informalidad. Y pues en la informalidad no anda nadie revisando el salario mínimo. Claro. Pero el que se haya deslizado a la alza permite que ahora que están aumentando y con la meta que tiene la doctora de sí llevarlo arriba de 2 canastas alimentarias, ese va a ser el verdadero impacto. Entonces, bien, ¿qué me parece a mí que quedan de retos? Y lo que a mí me gustaría ver es sacar a los 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud, sacarlos de ahí y dárselos. Sacar a los 25 millones de personas que tienen rezago educativo, sacarlos de ahí y darles educación de calidad. Atender el problema de la crisis de agua y resolver los problemas que los mexicanos tienen. Eso me parece, en este corto tiempo, pues que no se ha puesto las bases de cómo hacerlo, porque no hay una visión que se haya puesto en la mesa de cómo resolver esos problemas, y eso es lo que yo quisiera escuchar. Arturo Ávila, te damos la bienvenida, diputado federal por Morena, vocero de la bancada. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, Arturo. Sí, bueno, yo creo que debe ser muy difícil para la oposición de pronto contraargumentar con los resultados que ha tenido la doctora Claudia Sheinbaum. La realidad es que el mejor medidor, yo siempre lo he dicho, de una función de un gobernante es el gran elector. Y la verdad es que en 2024 les dimos la paliza de su vida. Es decir, votaron por nosotros 36 millones de mexicanas y de mexicanos, si no me equivoco por el PAN alrededor de 9 millones y por el PRI por ahí de 5 millones, incluso más votos obtuvo Movimiento Ciudadano. Condenados ya a la extinción. Te paso el dato mejor. Hay que dejar muy claro que la oposición tiene 2 posibilidades. Una, hacer un análisis como normalmente Damián lo hace, a veces, no siempre, a veces. A veces de pronto dice también verdades a medias. O entrarle de pronto como Jackie, ¿no? Que se suelta diciendo una mentira cada 15 segundos. Pero bueno, yo voy a aclarar hoy las mentiras de Jackie con mucha tranquilidad. Por favor. Con mucha tranquilidad. Ella hablaba de los homicidios. Fíjate, vamos a entrar al tema de los homicidios dolosos en los últimos 100 días con datos muy claros.
El 49% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 entidades federativas nada más. Estamos hablando de Guanajuato, estamos hablando de Baja California, estamos hablando del Estado de México, estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando de Jalisco, estamos hablando de Guerrero y estamos hablando de Nuevo León. Ojo, gobernados por Movimiento Ciudadano, por Morena también y también por Acción Nacional. Y hay que dejarlo bien claro, en todos los estados, con excepción de Guanajuato, tuvimos una reducción de los homicidios dolosos en un promedio del 25%. Siendo el más alto, Nuevo León, por supuesto, para que luego no nos digan por acá que la cifra de desaparecidos aumentó. No es cierto tampoco, es otra de las mentiras de la oposición. Entonces, vamos yendo mentira por mentira, echándola para atrás y empezando, por supuesto, con el tema de la seguridad. No solamente eso, fíjate, delito de extorsión tuvo una disminución como no tuvo en todo el sexenio pasado en los primeros 100 días. Correcto. Ya casi del 15%. Lo mismo pasó con feminicidios, lo mismo pasó con robo a casa habitación, lo mismo pasó con robo a negocio con violencia, lo mismo pasó con robos con violencia. También los delitos del fuero común, todos en conjunto disminuyeron, los del fuero federal también. Okay. Yo entiendo, Pedro, entiendo que debe ser muy difícil para la oposición ver así de cercana su extinción, porque la verdad es que el gobierno de la transformación está haciendo bien las cosas. ¿Y sabes qué? No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. 8 de cada 10 mexicanos opinan que estamos haciendo bien las cosas. Revisa cualquier encuesta, incluso Demotecnia, por ejemplo, de Las Heras, que fue la más cercana al resultado del 2024, dejó claro, 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos piensan que estamos haciendo las cosas correctas. ¿Quiere responder y luego vamos contigo, Andrea? Con todo gusto. Mira, para empezar, Arturo, yo entiendo que te juntes con puros mentirosos y estés acostumbrado a mentir. Por eso me voy a hacer para acá pero tantito, yo no. para que no se me pegue. Y ahora sí, mira, te lo puedo jurar por mi santa madre que está aquí, que yo nunca he mentido en esta mesa, al contrario de los que están aquí. Pero bueno, ¿cierto o no? Dios la bendiga, no vaya a ser. Respóndele a la Dios gente. la bendiga. Andrea, no metas a Dios en esto porque te juro que Jackie, no vaya a continuemos, ser. por favor, que se nos va el tiempo. No vaya a ser, digo yo, toco madera. Pero bueno, adelante. ¿Cierto o falso que la gasolina está a 10 pesos? A ver, ¿quieres que entremos al tema de la gasolina? Otra mentira de la oposición. Otra mentira de la oposición. Claro o no. Pero le entramos con calma. Vamos en un momento más. A ver. Fue muy corto. La pregunta fue muy corta. Puedes respirar. No, está respirando, no te preocupes, yo hago tú ejercicio todos los días. tranquila. Ay. ¿Cierto o falso? Jackie, ¿cierto o falso que el gobierno de la transformación obtuvo una disminución en el precio de los combustibles? ¿Cierto o falso? Pero no me voy ¿Está a 10 Jackie, pesos? no me voy a prestar a un debate como el que estás presentando. Entremos a un debate serio. Vamos a hablar Pedro, serio. voy a entrar a un debate serio. A ver, permítanme, por favor, vamos así con Andrea. No, es que no respondo. Mira, yo porque la estoy gasolina acostumbrada A ver, vamos con Andrea y luego vamos con Damián. Yo estoy acostumbrada a venir a las mesas de debate a hablar de información, de datos, de políticas públicas, a debatir ideas y no atacar a personas con falsedades, con infundios, que me parece que deberían quedar fuera de la mesa, pero creo que amerita una contestación lo que sucedió hacia mi persona, estas mentiras de parte de la representante del partido Alito Moreno, de la representante del PRI. Fíjate, yo entiendo que me tenga coraje porque éramos diputadas federales juntas en la pasada legislatura, pero yo después de ser diputada federal me convertí en la persona chihuahuense más votada en la historia. Esto quiere decir que tengo 861,000 votos más de los que ella tendrá y en ese sentido pues comprendo que esté molesta y por eso puedo entender que esté enojada y que tenga la bilis que les caracteriza a los integrantes del PRIAN, porque siempre pues el que se enoja es el que va perdiendo. Nosotras y nosotros pues llevamos a la alegría por bandera. Mira, el pasado domingo 300,000 mexicanos y mexicanas nos dimos cita en el Zócalo para escuchar este informe en voz de la presidenta en estas materias en donde todavía reconocemos los enormes retos por delante. Nadie está diciendo que no queden enormes retos por delante, de hecho me gustaría... en materia de salud, de seguridad, de educación. La presidenta los enunció en su discurso. Para poder resolver los problemas hay que empezar reconociéndolos. Me gustaría saber tu opinión, Andrea, respecto al tema específico, y ahí ya les pediría a los cuatro que vayamos al tema de fondo, el tema de la seguridad.
porque es el tema más sensible hoy en día para todos los mexicanos, independientemente de a quién apoyes, de qué partido seas, independientemente vaya hasta del estado en donde vivas y quién gobierne. El tema de la seguridad es lo principal hoy en día para los mexicanos. Hay problemas de seguridad tanto en gobiernos panistas como Guanajuato, como morenistas, como Sinaloa, hay a lo largo del país. Entonces, en un análisis, ¿qué son las acciones concretas que hacen falta por hacer para lo que sigue de parte de Claudia Sheinbaum, de Omar García Harfuch, de todo el gobierno? Mira, mi compañero y amigo Arturo Ávila, vocero en Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario Mayoritario, nos acaba de compartir las 4 entidades federativas que se encuentran en los primeros lugares en tasas de homicidios. A nivel nacional, la tasa de homicidio ha tenido una reducción en estos 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo del 16%, y esto hay que celebrarlo, y se debe a una estrategia conjunta comandada por ella como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, pero también en compañía de Omar García Harfuch, nuestro secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, a quien los propios integrantes de la oposición le han reconocido operativos como el operativo Enjambre en el Estado de México, en donde cayeron muchas autoridades de todos los órdenes locales, municipales o también del orden estatal, en donde se había demostrado que habían ejercicios de colusión entre crimen organizado, delincuencia y funcionariado, y en ese sentido pues se acercan muchos operativos Enjambres en otras entidades federativas como aquellas que acaba de anunciar nuestro querido Arturo. Yo espero que lleguen pronto al estado de Chihuahua, que es la 4ª entidad más violenta del país, y aunque le cueste aceptar a los integrantes de la oposición, muy por encima del estado de Sinaloa. Es allí donde deberíamos estar poniendo el dedo en la llaga y no clavarnos en el anecdotario de las mentiras, de la desinformación, ser agoreros del desastre, esperando que le vaya peor a nuestros hermanos sinaloenses en lugar de ponernos a resolver. Acciones concretas que se han llevado a cabo en materia de reforma, lo que nos compete a nosotros en el Congreso de la Unión, tienen que ver con pasar la Guardia Nacional al Ejército Mexicano, darles facultades en materia de investigación para que coadyuven en la misma con los agentes del Ministerio Público en el armado mejor de las carpetas de investigación, y se acerca las reformas a las fiscalías de los estados y a la Fiscalía General de la República, porque es allí donde se está atorando, y entonces los delincuentes siguen saliendo con amparos de estos jueces y magistrados corruptos que ya se van, y es donde hay que fortalecernos, y me parece todas y todos en unidad, sin ver colores o partidos, ¿no? También, vamos contigo. A ver, yo no creo que haya nada que celebrar en términos de seguridad pública. Me gusta que discursivamente escucho un cambio de estrategia de seguridad. Como que les cuesta un poco de trabajo aceptarlo porque no quieren herir al pasado presidente, creo, pero sí se habla un poco más de inteligencia. A mí me parece que en vista de los resultados se ha fracasado en los últimos 3 sexenios en México en materia de seguridad. La estrategia, que ha sido la misma básicamente, con diferentes tonos, que es militarizar, militarizar y militarizar más, probó ser un desastre con Calderón, probó ser un desastre con Peña y probó ser un desastre con López Obrador. Hay todo un libro, de hecho, que se llama Cómo engañar con cifras, ¿no? Dependiendo de cómo te presento los datos y demás. Pero la verdad de las cosas es que en conjunto, en volumen, nunca había existido tanta violencia como en los últimos 6 años. 200,000 asesinatos, muchas más que los sexenios anteriores. Y tiene una explicación. Llegó en el pico con Peña en un año la violencia y se quedó ahí. Entonces, estos datos de disminuyó tanto y cuánto, es contra el año más violento de la historia del país. Ni un solo año de López Obrador, ni contando los meses de Claudia, le gana a más de 2 años del pasado de México, de todo México, no del pasado de cualquier sexenio, de cualquiera, no le gana. Entonces, yo escuchar que es que tal porcentaje, que no sé qué, digo yo, híjole, yo no puedo celebrar que haya habido 7,000 asesinatos en estas fechas. Y perdón, pero dice el registro público nacional del gobierno que hubo 4,000 desaparecidos. O sea, lo que ha pasado es que, y ahí sí, pues hay trabajos muy serios periodísticos, ocultan la información, agarran y dicen, bajó homicidios dolosos, pero resulta ser que subieron los desaparecidos. No, pues, es que ya no se llaman homicidios, se llaman muertes violentas sin determinar en la Ciudad de México, por ejemplo. No, pues a ver, son personas
que asesinaron o desaparecieron bajo un marco de violencia que está afectando a nuestro país. ¿Yo qué quiero ver? Es injusto que uno diga no ha funcionado, son 100 días. Claro. Yo no me voy a poner en ese plan. Son 100 días, necesitamos dejar que dé resultados. ¿Qué quiero ver yo? Un cambio de estrategia que se enfoque a nivel nacional a desarticular al crimen organizado. No descabezar nada más, desarticularlo con inteligencia y con inteligencia financiera, para que les peguen donde les duele. Y a nivel local, que creo que es particularmente la parte que le faltó al sexenio anterior, que espero que lo hagan en este, necesitamos una estrategia de fortalecimiento de policías estatales y municipales, porque están por los suelos, en salarios, en equipamiento, en vigilancia, y necesitamos eso reforzarlo con una estrategia de mejoramiento de la calidad de vida en las colonias, con parques deportivos, con centros culturales, con mejorar la calidad de vida. Eso creo yo, y hacia allá creo que tenemos que trabajar. Arturo, seguridad. El retiro le ha caído duro a Damián porque dice que no ha visto cosas que están sucediendo. Y yo le voy a platicar a Damián qué es lo que estamos haciendo. La primera parte tiene que ver con el marco, jurídico. Hubo cambios al marco jurídico de forma importante. Reformamos el artículo 19 de la Constitución. Ya dotamos a la Guardia Nacional, ya dotamos a la Guardia Nacional de facultades para que se puedan integrar delitos en las carpetas de investigación. Se creó el Sistema Nacional de Inteligencia. Damián dice: es que necesitamos inteligencia, Damián. Ya tenemos ahora sí un Sistema Nacional de Inteligencia. ¿Dónde participa el Ejército? ¿Dónde participa la Marina? ¿Dónde participa la Guardia Nacional? ¿Dónde participa ahora, y antes no lo hacía, la Fiscalía General de la República? ¿Dónde participan todas las fiscalías generales de los estados de la República, ahora sí en un mismo sistema? ¿Qué más se está haciendo? Bueno, se logró también la reforma judicial. Queremos reducir la impunidad de los jueces que ellos tenían bien comprados mediante los cabilderos. Lo que pasa es que ya se les olvidó. Ellos saben perfectamente bien que los privilegios ahí estaban. Hoy ya se separó, el poder económico ya se separó. Vamos a poder visibilizar ahora sí esos juzgadores. Algo más que hay que destacar, y ahí lo dejo para que pues ya no tengan ningún argumento. Miren, esta gráfica deja muy claros los homicidios dolosos. Justamente lo que él decía en 2018, ve qué desastre nos dejaron. Porque yo recuerdo que Andrés Manuel tomó protesta el 2 de diciembre de 2018. Teníamos 100.5 homicidios todos los días. En 2024 llegaron a 82.1. ¿Qué crees? En los 100 días de la doctora llegamos a 72.8. Es decir, estamos dando resultados. Oye, entonces el gobierno de Chihuahua los oculta, el gobierno de Guanajuato los oculta, porque están en los primeros lugares. Ellos son los que reportan, ¿no sabías? Reportan las fiscalías. Pero los desaparecidos, el retiro le ha caído los están ocultando. Tenemos clases, te doy cuando quieras. Un minuto para cada uno. Se nos fueron ya 20 minutos, entonces a manera de conclusión, un minuto, por favor. Vamos Jackie, vamos Andrea, Damián y luego Arturo, cerramos contigo. Jackie, adelante. A mí me encanta que digan que nunca proponemos, que nunca les decimos cómo podríamos mejorar las cosas, porque sí, les guste o no, también millones de mexicanos que no votaron por ustedes viven en este país y también necesitan resultados. Qué bueno que están aquí, porque yo tenía dos propuestas que ya se plantearon por el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados y que no las quieren votar. Por ejemplo, la gasolina a 10 pesos, sí, lo propuso el PRI y no lo ha querido votar Morena. También propuso y está proponiendo que las personas, sobre todo las personas adultas mayores, que sacan y retiran dinero o que van al cajero y les cobran las comisiones y los bancos se hacen más y más ricos, y Morena no lo quiere votar a favor. Los comprometo a sacar esas iniciativas y construyamos el México que queremos, porque sí, son 100 días y tampoco la presidenta ha recibido a la oposición. Andrea, por favor. Pues me da mucha tristeza, porque ¿cuántos años gobernaron estos impresentables? ¿Cuántos años estuvieron al frente del gobierno federal? ¿Por qué no hicieron eso? ¿Por qué en lugar de disminuir los precios de la gasolina, hacían los gasolinazos y aumentaban, no solamente en términos reales, sino que además le aumentaban otro tanto con efectos recaudatorios, que al final ese dinero terminaba en el bolsillo de los políticos de siempre? ¿Saben en contra de qué votó
el PRI y el PAN en contra de elevar a rango constitucional que sean considerados delitos graves el de extorsión y el de comercialización de productos como el del fentanilo? ¿Cómo se atreven a venir a hablar de combate a la inseguridad? ¿En calidad de qué? Si vienen en representación del narcotraficante que tenían por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. ¿Cómo se atreven a hablar de combate a la inseguridad cuando en su sexenio, en el sexenio de Felipe Calderón, los homicidios dolosos se incrementaron en un 200%? Perdonen las molestias, estamos trabajando para revertir todo lo que ustedes descompusieron. Ya quisieran ustedes haber presumido en los 12 años que estuvo el PAN al frente del gobierno federal, o en tantos años que estuvo el PRI al frente del gobierno federal, lo que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hoy puede presumir en 100 días de gobierno. Damián. Andrea, estamos jóvenes, propongamos, no veas al pasado, Adelante, echa para adelante. No me voy a sumar, pues, no a este tema de andarse atacando, pero solamente decirles que yo no conocía a ese secretario. Y el secretario que hoy trabaja en Morena trabajaba con él. Estaba en secundaria, tú es lo único primaria. que les voy a decir. Y no por eso lo estoy señalando, pero me parece muy irresponsable cuando escucho a los voceros de Morena ligar a todo es que ya un que es partido. narco, ya nadie lo conocía, ¿no? Ahora sí que tiene espérame tantito, nomás déjame decirlo. Unidos, ya, ahora sí, okay. No era panista. Déjame decirlo. Yo no lo conocía. Yo me imagino que la respuesta, si le preguntas al actual secretario de por qué no dijo nada en su momento, es porque desconocía que estaba metido en esa liga. Bueno, Omar García Harfuch no era presidente de la República, y el que dijo que nada pasaba en este país sin que se enterara el presidente era Felipe Calderón. Mi punto que estoy queriendo visualizar es que es injusto hacer ese tipo de analogías. Pobrecito, yo no la voy a hacer. Luna. No. Él no, que se refunde en la cárcel. Pobrecito. Lo Felipe que no Calderón. creo, tampoco voy a decir. Pobrecito. Adelante. Lo que te estoy queriendo decir, Andrea, es que antes de hacer ese tipo de señalamientos, como también los hace mucho Arturo, piensen bien dónde estaban los encargados de seguridad pública que hoy tienen en Morena. Y de veras, yo quiero ser justo, no estoy señalando que esté metido. Tendría que tener evidencias yo para señalarlo. Creo hoy que los retos son enormes. Y me parece, y ojalá la popularidad de la presidenta, que la tiene altísima, como la han tenido todos los presidentes, hombre, de la República, se convierte en buen gobierno. Porque tener popularidad alta no significa necesariamente tener buen gobierno. Nada más un dato, en esas encuestas que nos presumen, la mayoría de la gente cuando le preguntan, ¿crees que hicieron un buen trabajo, que están haciendo un buen trabajo para combatir el crimen organizado? Contesta que no. ¿Crees que están haciendo un buen trabajo para combatir la corrupción? Contestan que no. Y sobre todo yo les pido que vayan y vean lo que está pasando en Sinaloa. Muy bien. ¿Por qué defienden hoy a un gobernador acusado de tener vínculos con el narcotráfico? Y ahí no se vale. No se vale. Y ahí sí hay pruebas Arturo, de adelante. que se vale. Pedro, pues a mí me gustaría cerrar diciéndole diciéndole a la gente que nos observe, que nos ve esta noche, que ya es derecho constitucional que los salarios nunca más estén por encima de la inflación. Nosotros los incrementamos en un 153%. También podemos decirle a la gente que vamos por 1 millón de viviendas. Y fíjate qué interesante, hoy se anunció el Plan México. Aquellos empresarios que históricamente estaban del lado de los conservadores, hoy también los dejan solos. Hoy están con la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy saben que viene una nueva época con el nearshoring. Hoy saben que vienen casi 300,000 millones de pesos de inversiones. Hoy saben que se va a buscar integrar las cadenas productivas a los productores nacionales. Hoy saben que es el momento de estar con el gobierno de la transformación, aunque a ellos les duela. Y para Jackie, solamente para cerrar, poner a 10 pesos la gasolina representaría tronar al sector gasolinero pero si de Andrés México. Manuel fue su Sería propuesta. una locura. Pero si Muy bien. fue propuesta Gracias por habernos acompañado. Vamos a la pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo arrancan la semana los mercados? Pedro, buenas noches. Bueno, pues hoy los mercados empezaron mal y terminaron bastante mejor. Tuvimos un tipo de cambio que también se recuperó algo, ganó 7 centavos el peso sobre el dólar para cerrar en 20.69, después de haber estado arriba de los 20.73, 74 el viernes pasado. El Dow Jones subió 0.86, el Standard & Poor's subió 0.16, fue perdedor el Nasdaq con muy poquito, con niveles de, como se aprecia aquí, de menos 0.38, y también subió la Bolsa Mexicana de Valores en 0.44. No hubo referencias económicas importantes,
Sin embargo, todos los mercados están muy atentos a un dato que saldrá el miércoles, que es muy importante, y es la inflación de Estados Unidos en el mes de diciembre. La del mes de noviembre fue de 2.7%, se espera que salga en 2.7, 2.8%, que sea un incremento de 0.3% en el mes. Si esto sucede, los mercados podrían empezar a mejorar un poquito. Llevamos 2 semanas bastante inciertas, bastante malas, pero bueno, esta especulación y esta incertidumbre no va a terminar hasta el lunes entrante, que tome posesión Donald Trump el día 20 de enero y ahí dicte toda su serie de medidas económicas con las cuales empezará su cuatrienio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Los mercados siguen nerviosos y atentos. La economía norteamericana sigue bastante fuerte y esto hace pensar que la Reserva Federal será muy cautelosa en relación a la baja de tasas que se puede esperar para un año. Hoy los futuros lo que nos dicen es que están esperando una baja en el 2025. Los más optimistas piensan que 2 y los pesimistas piensan que no habrá más bajas que las que vimos en el mes de diciembre y todo el 25 la tasa se mantendrá tal y como está. Sin embargo, todo esto va a ser dato dependiente, va a depender de cómo se comporta la economía en los siguientes semanas y meses. Exactamente. Don Manuel, un honor como siempre platicar con usted. Seguimos mañana. Pedro, muchas gracias. Saludos a la audiencia, a ti y buenas noches. Gracias. Pausa, regresamos. Estamos a una semana exactamente de que Donald Trump tome protesta como presidente de Estados Unidos. José López Zamorano desde Washington. Buenas noches. A una semana, ¿cuál es el panorama? ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, el panorama es la casa por la ventana. Se han recolectado más de 170 millones de dólares para esta inauguración, que podría ser una de las más fastuosas de la historia. Más de 25,000 agentes entre patrulla metropolitana del Capitolio y también elementos de la Guardia Nacional van a custodiar este evento que ha sido declarado oficialmente como un evento de seguridad nacional, la gama más alta de protección que puede tenerse en un evento público en los Estados Unidos. Va a haber casi 50 kilómetros de vallas. En este momento se están levantando ya, de hecho, las barreras vehiculares y peatonales alrededor de este ciclo que es, digamos, la Casa Blanca, la Explanada Nacional o Paseo Nacional y el Capitolio en los Estados Unidos. Y las celebraciones propiamente van a empezar este fin de semana con un torneo de golf, el deporte favorito del próximo presidente de Estados Unidos, en su propio campo de golf en Sterling, Virginia. Va a tener algunos invitados especiales. Después, el domingo, va a tener una ceremonia formal en el Cementerio Nacional de Arlington. Va a depositar algunas ofrendas florales para soldados muertos en la batalla. Y obviamente el lunes es el día más esperado. Se espera una caravana de carros que va desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Va a tomar té con el presidente Biden y las esposas de ambos dignatarios. Después va a acudir al Capitolio y alrededor del mediodía va a tomar la juramentación oficial como el próximo presidente de los Estados Unidos. Él dará, por supuesto, un mensaje, como lo hizo también en su primer mandato en 2017. Después habrá un almuerzo en el Congreso y más adelante la tradicional caminata que se hace a través de la histórica Avenida Pensilvania, desde la colina del Capitolio hasta la Casa Blanca, y para terminar con broche de oro, 3 galas inaugurales de invitación especial para los invitados, miles de ellos que se espera lleguen aquí a la capital de los Estados Unidos. Pero no todo va a ser miel sobre hojuelas, Pedro. Está estimado que va a haber una manifestación de por lo menos 50,000 personas, la llamada People's March, la marcha del pueblo, donde se espera que critiquen las políticas económicas, migratorias, de derechos humanos y hacia la comunidad LGBT de parte del señor Trump. Así que va a ser una jornada intensa aquí en la capital de Estados Unidos. Sin duda alguna, y lo estaremos transmitiendo, por supuesto, desde allá. Gracias, José. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Y gracias principalmente a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.